Muy buenos días, compatriotas de uno y del otro alero del estrecho de la Florida. Estamos precisamente en esta directa desde San Juan, Puerto Rico y de Suiza. No, Barcelona. De Barcelona, perdón. Sí, con el propósito de dar a conocer una huelga de hambre del profesor Albert. El profesor Albert es un exprisionero político, una persona que precisamente logró su libertad con una huelga de hambre y hoy está desde La Habana. En La Habana el profesor Albert nos hablará de los propósitos de esta huelga de hambre, cuáles son las razones de esta huelga de hambre y qué espera de todos nosotros. Como saben ustedes, las huelgas de hambre son un instrumento dador de conciencia, un instrumento político. La primera huelga que conoce la humanidad fue precisamente el ayuno de Jesús y con ello fue capaz de preparar la conciencia de la humanidad toda para un mundo mejor. Vamos a ver cuáles son los propósitos del profesor Albert. Lo tenemos precisamente por WhatsApp y lo ponemos a la disposición de ustedes para que él le haga saber a ustedes cuáles son las razones de su abstinencia. Así es. Buenos días, profesor Albert. Buenos días. Profesor, ¿cuáles son las razones por las cuales usted se ha iniciado en esta huelga de hambre y desde cuándo? No le escucho bien, licenciado. ¿Cuáles son las razones por las cuales estás en huelga de hambre? Bueno, yo diría que las razones no aparecen de repente. Lógicamente, una decisión de esta naturaleza es cuando se han venido acumulando determinadas situaciones. Habría que contar mucho, pero yo solamente voy a contar la última parte. En el día de ayer, por ejemplo, estuvo aquí el doctor Fernando y valoramos si volvernos a sentar en el muro del malecón. Ya él había sido amenazado de que se volvía a sentar allí conmigo a despedir el sol los sábados, lo iban a detener. Y yo diría de forma muy personal, un poco personal, que no me gusta hablar en ese sentido, pero bueno, mientras me estén tratando a base de represión, de amenaza, de todo ese tipo de instrumentos, yo tengo que responder enérgicamente con lo que tenga. Y lo único que tengo es la vida. Aquí no tenemos comunicación, aquí no tenemos un cuerpo sólido en la sociedad civil. Y entonces este propósito mío, más que protestar contra algo, es un llamado o es un grito de auxilio por mí como persona y por las ideas que yo represento, por la defensa de esos presos políticos del 11 de julio y demás presos políticos. Y por la libertad del país completo también, por supuesto. Es decir, que esto más que una protesta es un llamado, es un grito de auxilio por la unidad de los opositores, de los activistas, de la sociedad civil completa, los intelectuales, los no intelectuales, los profesionales, los obreros. Pero hay un detalle que yo quiero especificar. Para unirnos, cuando decimos unirnos, es juntar nuestras voluntades a pesar de nuestras diferencias. Las similitudes no hay que unirlas, se unen solas. Precisamente lo que tenemos que es juntar nuestras voluntades y respetar nuestras diferencias. Recuerden, por favor, ustedes, las personas que están fuera del país, que tienen más posibilidades económicas, más posibilidades tecnológicas y más nivel de información, que nosotros estamos asediados, estamos sin recursos, estamos sin la facilidad de comunicarnos entre nosotros mismos. Y entonces yo diría que mi huelga es un grito de auxilio por la unidad, por juntar, por unir de algún modo todas las voluntades para fortalecer la sociedad civil cubana, que a juicio mío
está llamada a no existir desde las palabras de Fidel a los intelectuales. Existe una sección, unos clubes que representan unos intereses particulares del Estado. Sociedad civil no tenemos, la tenemos fragmentada. Tenemos muchas personas trabajando por esa unidad, entre comillas, más que voy a juntarnos, como lo dijera el apóstol, muy bien usted ha explicado, licenciado. Eso es en sentido general. Muchas gracias, Pedro. Tenemos con nosotros a Leydis desde Barcelona. Es una activista, una también promotora del Pacto Social. Precisamente ellos están preparando un congreso para, en definitiva, poder instrumentar el Pacto Social. Lógicamente, en Europa también quieren saber cuáles son las razones de tu huelga de hambre, quieren conocerte, y para eso pues pongo a hablar, a preguntarte a Leydis. Buenas tardes, Leydis. Hola. No, déjamelo así, ahí, para yo poder... Ahí, perfecto, ahí. Vale, okay. Primeramente ya la presentación la ha hecho el licenciado, pero a mí me preocupa tanto que tú o cualquier cubano que tenga las ideas que tenemos nosotros ponga en riesgo su vida, porque hacer una huelga de hambre ya hemos visto que en uno y otro escenario nacional o internacional de cara a gubernamentales, personas con mayor reconocimiento y envergadura en mundial, cubanos, artistas de todo tipo, y sin embargo no prolifera. Sí que es verdad que usted logró su libertad por una huelga de hambre, pero hoy en día no creo, porque yo, por ejemplo, estoy viendo que una persona con la valía suya, una huelga de hambre sería poner en riesgo una vida necesaria, ¿vale?, para otras cosas. Ya escuché que usted está diciendo que la oposición está fragmentada, pero bueno, ese es el trabajo que realmente corresponde hacer, llamar la atención poniendo en riesgo la vida suya cuando la dictadura no va a claudicar absolutamente en nada porque ellos son unos criminales, es perder a una persona tan valiosa como usted, con la capacidad de hacer un trabajo de campo, ¿vale? Que sé que usted lo ha hecho porque yo he seguido su trabajo, pero esto no es una cosa de la noche a la mañana, es de persistencia. Entonces yo sinceramente lo que quiero es apelar a que usted no continúe con esto, porque no creo que yo me ponga aquí a decir que apoye, que usted ponga en riesgo su vida, vaya a ser beneficioso. Entonces, me gustaría más pedirle que no continúe con una huelga de hambre, pero sí que continúe con ese activismo y con esa fuerza que usted tiene, que es lo que nos aporta a nosotros más valor a la causa. Y como usted dijo, la oposición está fragmentada, pero saber que lo tenemos usted ahí adentro, sano y vivo, nos da fuerza para seguirle apoyando y para seguir luchando. Licenciado, ¿usted me escucha a mí? Sí, yo lo escucho bien. Mire, hay un detalle, no he podido entender prácticamente. ¿Usted ha escuchado bien lo que ella dice? Sí, yo la he escuchado a ella. Ella plantea en síntesis de que considera que tu vida es muy valiosa, que ella considera que tu actitud sería más provechosa incluso haciendo un trabajo de campo que en una huelga de hambre, y que en ese sentido ella te exhortaría a que sopesara bien tu actitud para que tú no fueras una víctima más. Yo al respecto puedo decirte que las huelgas de hambre, yo personalmente pudiera tener el mismo criterio que la compatriota. Nunca las he hecho, nunca he tenido el valor de hacerla, pero indudablemente uno tiene que respetar la voluntad de cada quien, ¿no?
Precisamente por eso abogamos por la soberanía del ciudadano. Y el valor de las huelgas de hambre, pues imagínate, el primero que hizo una huelga de hambre fue Jesús. Y la trascendencia de la huelga de hambre, pues realmente han sido importantes. La libertad incluso de los presos políticos del 75 se debe en gran medida a la huelga de hambre de Fariña. De modo que yo, si personalmente pudiera decirte que quisiera más que tú conservaras tu vida, indudablemente no nos queda otra alternativa que respetar, porque es el ejercicio de tu persona. ¿Nos podrías hablar tú al respecto entonces? ¿Cuál es tu opinión? Sí, voy a dar mi opinión. Vamos a ver cómo pudiera sintetizarla. Yo lo diría del siguiente modo. No nos están dejando opción para la palabra. No nos están dejando permítame un momentico. Faisal, en tu teléfono dice batería baja. Dale para que se le quite, porque eso está tapando la cara de él. Sí. No estoy escuchando prácticamente nada. Hasta usted lo oí muy mal, licenciado. Vamos a escuchar tu palabra. Vamos a escuchar lo que tú nos dices. Mire, ¿por qué elegir esta situación? Yo creo que no nos han dejado opción para la palabra ni para el análisis. No nos dejan opción, me refiero aquí dentro del país, para reunirnos, para ningún tipo de debate. Yo quiero hacer una aclaración. Yo he estado bien dispuesto a analizar determinadas cosas con lo que yo le llamo régimen, que ellos se llaman Estado. Incluso hubo una carta mía que se presentó al Consejo de Estado y lo que hicieron fue pasarla al Ministerio del Interior. Es decir, que no se da respuesta por ninguna parte, ni por la parte política. Desde la prisión yo pedí que me atendiera la esfera política ahí en la prisión, la esfera ideológica, no sé cómo pudieran llamarle. Se me dijo que no. Pedí incluso que de alguien de prisión provincial, tampoco llegó nunca. Se me dijo que sí, pero no llegó. Después de estar ya en libertad, no, porque yo estoy preso en el domicilio. He ido por distintas vías y todo es represión, amenaza. Entonces no queda espacio para la palabra. Yo tengo un temor. Las condiciones del país van a seguirse deteriorando. Los motivos para las protestas van a ser cada vez más. Y habrán nuevas protestas. Entonces, si no se entra a un nivel superior, si la oposición no mueve un poco los límites hacia la reunión entre nosotros aquí dentro del país y la reunión con otras personas, con otros activistas, con otros opositores, con otros representantes de la sociedad civil que estén fuera del país. Si no logramos hacer eso, entonces van a volver a haber hechos más peligrosos, más represión y quizás más violencia de ambas partes. Por eso es que yo estoy haciendo todo este esfuerzo con la esperanza de que al final la sociedad civil logre al menos logre comunicarnos más los unos con los otros e imponer dentro del país el derecho a reunirnos. 2, 3, 4, 5, 10. Porque es que todo lo que hagas aquí es instigación a delinquir, sedición, alteración del orden, peligra la tranquilidad ciudadana, cuando realmente lo que peligra es el poder, la cúpula del poder. Yo hice, y me perdonen, que un manifiesto el 11 de julio que lo publiqué el día 14 en mi muro de Facebook, y me gustaría que lo analicen porque ahí está todo el fundamento teórico, espiritual, político, moral, filosófico de por qué esta actitud mía. Muchas gracias. Está fundamentada en ese manifiesto personal. Muchas gracias, Pedro. Sabemos que estás en una abstinencia, sabemos que estás en huelga de hambre y no queremos sacrificarte por más tiempo, no queremos que sufras más. Y con estos elementos que nos has dado,
pues nosotros podemos en cierta medida poder abogar contigo. Muchas gracias y nos mantendremos en comunicación contigo. Sos Cuba, sos Pedro. Gracias, Pedro. Mantente ahí, ¿no?, para que nos oigan en la medida de lo posible. Gracias. Qué bye, pena, bye. Qué pena que una persona tan valiosa tenga que poner su vida en peligro por pedir una cosa que es un derecho, el derecho de reunión, el derecho de ellos poder reunirse, hablar. Qué pena. Bueno, realmente las huelgas de hambre han sido uno de los instrumentos políticos e ideológicos más importantes a través de la historia. Uh-huh. Si nos analizamos la historia, no solamente fue Jesús, sino todos los apóstoles. Jesús tuvo 40 días en ayuno y los otros apóstoles también. Hubo quienes incluso hicieron muchas más abstinencias que Jesús. Y el propósito de la huelga de hambre es dar conciencia, darle a saber al mundo la circunstancia de indefensión que los seres humanos tienen, es poner el cuerpo como trinchera, es la capacidad de donación más grande que puede dar un ser humano. Nosotros personalmente, yo estuve preso en Cuba y yo no tuve nunca el valor de hacer una huelga de hambre. Nunca tuve los pantalones suficientes para hacer una huelga de hambre. Para hacer una huelga de hambre hay que estar muy decidido y tener mucha convicción. Pero sí considero que en el ejercicio de la soberanía individual, porque una de las cosas que nosotros debemos comenzar a respetar los cubanos es el derecho a la soberanía de cada persona. Y en el derecho a la soberanía de cada persona estamos en la obligación de respetar la manera de expresión de cada cual. Y no solamente de respetarla, sino de apoyar a todas las personas en la manifestación que hagan. Esa es la posición que nosotros asumimos, de modo que, aunque personalmente consideremos que Pedro es más útil en la vida política, es más útil en el trabajo de campo, pues él piensa diferente. Jesús también pensó diferente. No creo que la razón mía esté por encima de las razones de Jesús y de los apóstoles, y creo en definitiva que al respecto hay muchas enseñanzas históricas. De modo que vamos a mantenernos en comunicación con Pedro, vamos a rogar por él, vamos a pedirle a todo nuestro pueblo que se una a esta llamado de conciencia que está haciendo Pedro. Y fíjense lo que está pidiendo Pedro. Pedro está pidiendo derechos inalienables. Pedro no está pidiendo derechos políticos. Hay una cantidad de derechos que nos son dados a nosotros por voluntad de la naturaleza, o Dios, como le quieran llamar los religiosos. Si son unos derechos que no se los debemos a ningún partido, a ninguna revolución, que no se los debemos a ninguna ideología, que no se los debemos a ninguna doctrina. Son derechos con los que nace el ser humano, son lo que José Martí le llamó dones. Por eso José Martí hablaba: yo quiero que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, es decir, a los dones que nos vienen dados por el solo hecho de nacer. Eso es lo que está pidiendo el profesor Pedro Albert. Eso es lo que después el filósofo John Locke le llamó derechos inalienables, y que últimamente se les dice derechos humanos. En síntesis, lo que estamos pidiendo es esos atributos con los que nosotros nacemos. Y es fundamental esos atributos porque son los únicos que nos mantienen unidos. Es el derecho al pensamiento, es el derecho a la vida, es el derecho a la reunión, es el derecho a la expresión, es el derecho a la participación política. Eso es lo que está pidiendo el profesor Albert. Derecho natural, sin derecho a ser persona, derecho al ejercicio de sí mismo. Y por eso las personas en Cuba tienen que estar dispuestos a dar la vida, tienen que estar dispuestos a morir. Es muy lamentable, pero esto es así. Quisiéramos decir además que el estar con nosotros, ladies, debemos aprovecharlo, porque nosotros tenemos el propósito de contribuir a un congreso que ellos están
organizando en Europa a fin de, precisamente en virtud de estos valores de los derechos inalienables, crear un proyecto de país con todos y para el bien de todos. El martes a las 9 de la noche vamos a tener a Ladies aquí y a Lázaro Gómez, que es otro de los activistas, dándonos a conocer cuál van a ser los propósitos y la manera en que van a organizar ese congreso. De todas formas, como ya Lady está aquí, nos gustaría que ella los invitara a todos ustedes para que el martes estén aquí a las 9 de la noche en el programa que vamos a hacer, donde ella va a explicar con más amplitud el proyecto de congreso. Así que, Lady, te dejo la palabra para que tú invites a las personas. Bueno, antes que nada, Faize, a mí ahora me está costando un montón hablar del congreso porque yo tengo una admiración por Pedro tan grande, tan grande, tan grande. Yo he seguido su trabajo, le he agradecido porque estoy en contacto con algunas de las familias que él visitó cuando salió de la cárcel, que tienen hijos presos, y obviamente es un choque, ¿no? Es un choque. Yo tengo una concepción que, fíjate que yo soy pro pacto social al 100%, pero tengo una concepción diferente, y eso es la ambigüedad, es lo que nos da la democracia, la posibilidad de pensar diferente y seguir juntos, ¿no? Pero tengo una percepción completamente diferente, ¿no? De todas formas, aunque yo valoro la vida por encima de todas las cosas, estoy capaz y estoy dispuesta a dar la vida por la libertad de mi patria, eso sí, y valoro todo el que lo quiera hacer, pero me sigue chocando, ¿no? El tener la posibilidad de perder a alguien tan valioso, y además la pena, porque yo estoy escuchando lo que él está diciendo, pero no solamente está hablando de la dictadura, la crueldad de la dictadura ya la conocemos todo, y él en primera posición, ¿no? El tema está en que él también está haciendo un llamado a aquellos opositores que no están reaccionando, y eso me rompe el alma. Eso es así. La dictadura ya sabemos lo que es, pero un cubano que se merece ser libre y no sea capaz de moverse, yo no creo que nadie crea que en una guerra te van a dar permiso de accionar, ni permiso para reunirte, ni permiso para confabular, ni permiso para nada. Yo creo que eso es un derecho que la persona tiene que creerse en posesión de poder hacerla, porque se cree en posesión de su libertad que le han robado. Entonces a mí me da muchísima pena, y eso es lo que me duele profundamente, que una persona de tanta valía, que ha apoyado y que ha hecho tantas cosas, que ha dado tiempo de su vida en cárcel con esos dictadores, tenga ahora mismo que poner su vida en peligro ante una dictadura que eso ya sabemos que es, como digo yo, tirar piedras en saco roto, ¿no? Pero aparte, por opositores que no están queriendo hacer el trabajo que es lo único que nos toca hacer, y teniendo en cuenta que usted, Faize, ha mencionado a Jesucristo, él fue el primero que cogió su bastón y aldea por aldea fue llevando su palabra y fue creando su movimiento. Y eso hoy en Cuba no se está haciendo. Y eso es lo que Pedro está pidiendo que se haga. Entonces es penoso que esa persona se encuentre en un estado de desesperación y de decepción tan grande que no le quede otro escudo que su propia vida. Bueno. Estoy completamente de acuerdo contigo. Precisamente una de las cosas que nosotros queremos puntualizar es que nosotros estamos llamando a juntarse. Juntarse, según José Martí, significa en que nosotros debemos tener comunión, que eso no significa que uno tenga que subordinarse a otro. Precisamente por eso Martí hace una gran diferencia entre lo que es la unidad y lo que es juntarse. Y él llamó juntarse, es la palabra de orden. La unidad es peligrosa en el sentido de que la unidad lleva un mando centralizado, exige un líder y exige obediencia de vida, y en definitiva la unidad es el origen muchas veces de lo que es la dictadura, de lo que es la tiranía. A la unidad llevaba el castrismo. Martí llamó a juntarse. Juntarse es donde todas las personas conservan su propia individualidad, su propia soberanía de sí mismo, y exige respeto a esa individualidad. Ahora, ¿cómo se pudiera lograr eso? Bueno, pues eso no puede ser logrado a nivel de ninguna ideología, porque las ideologías te exigen que tú te subordines a sus cánones.
No puede ser a través de ningún partido, porque los partidos te obligan a que tú te subordines a sus directrices. No puede ser a partir de cualquier parcialidad. Lo único que nos permite a nosotros mantener la soberanía individual es el respeto a los derechos inalienables, es decir, el respeto a la dignidad humana, es decir, el respeto a esos dones que nos dio la naturaleza. Es por eso que los norteamericanos triunfaron, es el único país que realmente ha triunfado en su proyecto de país, porque precisamente lo que hicieron los norteamericanos fue consagrar como derechos inviolables precisamente esos derechos naturales que la naturaleza le da al ser humano y que por primera vez la humanidad lo conoció en el pacto social de la cristiandad, en la última cena. Y por eso los derechos inalienables son lo que han pedido los jóvenes los días 11, 12 y 13 de julio. Por eso el derecho inalienable es lo que está pidiendo Pedro. Fíjense que ni el 11, ni el 12, ni el 13 de julio, ni Pedro ahora, ni Fariña el otro día, hacían peticiones de carácter ideológico partidista. No, lo que pedían era precisamente el respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos inalienables del ser humano, el respeto a los dones que Dios nos dio. Si nosotros somos capaces de respetarnos a cada uno de nosotros, esos dones, la consagración de un país con todos y para el bien de todos, sería posible. Precisamente yo invito a todos los cubanos que se lean la tesis de graduación de Agramonte y se lean a José Martí y verán cómo José Martí hablaba precisamente del ejercicio de sí mismo, es decir, de la soberanía de sí mismo, y hablaba de la dignidad plena del hombre, es decir, los dones que nos da la naturaleza. Y Agramonte, en un lenguaje no tan poético como Martí, decía lo mismo: nosotros queremos la soberanía del individuo. Ese es el proyecto de país que queremos, es decir, donde quepan todos. Todos. Y otra cosa que nosotros queremos es renunciar al caudillismo. Muchas veces cuando nosotros creamos el proyecto de país del Pacto Social por Poder, la gente decía, pero tienen que nombrar un líder. Y yo decía, no, el líder es el Pacto Social. Que tiene que nombrar un presidente. No, el presidente es el Pacto Social. Está bueno ya de caudillismo. Está bueno ya de estar pensando en los hombres. Está bueno ya de estar, depositando nuestras esperanzas en otro ser humano. Nosotros tenemos que ser plenos y el límite de nosotros solamente está en el derecho a las demás personas. De todas formas, perdóname que te hice una pregunta y no la contestaste, pero te la digo. No, es que esto es complejo y cuando nosotros nos ponemos a hablar, obviamente salen tantas ideas y tantas conclusiones de cada cosa que, bueno, no terminaríamos nunca. Yo claramente voy a aprovechar, aparte de que el martes, como bien has dicho, estaré en tu programa. Quiero aprovechar porque yo te he escuchado algo que no quiero repetir porque no quiero decirlo incorrecto, pero tengo a veces te he oído mencionar a Martí en una frase que dice no copien gobiernos foráneos. ¿Cómo es esa frase? Sí, José Martí dice, y eso es una de las cosas, eso es uno de los logros del Pacto Social, ¿sabe? Que por cierto, como libro, ensayo, ya estamos invitados a la Feria Internacional del Libro. Fue un curso que impartí en la Universidad de Puerto Rico. También di un curso, una conferencia en la Universidad de Martinica, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la Universidad de Salamanca y la Sorbona. Así que desde el punto de vista académico, pues he encontrado gran apoyo. Y es que Martí dijo que no se debían copiar ni doctrinas ni formas foráneas de gobierno. ¿Qué fue lo que hizo Fidel Castro cuando triunfó? Copió la concepción del Estado y el Derecho soviética. La concepción del Estado y el Derecho que venía precisamente de una Rusia feudal que tenía un gobierno autocrático. ¿Por qué? Porque los cubanos hicimos la revolución sin tener un proyecto de país propio, violando el pensamiento martiano. Nosotros tenemos que consagrar un proyecto de país que sea propio. Y en ese sentido, yo creo que en el Pacto Social
estamos invitando a que sea un proyecto de país de cada uno de nosotros. Y no estamos copiando ninguna doctrina de nadie, sino estamos precisamente haciendo un aporte de acuerdo a nuestras necesidades históricas, sin despreciar el conocimiento de la humanidad. Ahora, lo que sí tenemos es que buscar la manera de que no se nos suba a ninguno la sínfula, que no se nos suba a ninguno el caudillismo, que no se nos suba a ninguno los denimando, y que tengamos conciencia que el proyecto de país tiene que ser nuestro líder. Mira, en eso los norteamericanos son muy audaces, son muy inteligentes. Para ellos es la Constitución norteamericana, la Constitución norteamericana. Nunca te hablan de que fulano es el líder, etcétera. No, cada uno lo que procura es la Constitución norteamericana. Pero volviéndote a decir, darnos una idea de lo que ustedes quieren hacer. Cumplir con esas palabras de José Martí, exactamente, porque lo que sí que ha sucedido en estos 64 años de caudillismo y de dictadura es que hemos proliferado por el mundo entero y muchos de nosotros hemos aprovechado la oportunidad de conocimiento. Esta oportunidad de conocimiento nos ha hecho poder llegar a conclusiones, y gente más atrevida todavía ha desarrollado diferentes proyectos, no una nación, no como tiene que ser Cuba, sino ideas que se pueden implementar para una Cuba democrática. Y la verdad que Pfizer, he estado escuchando tantas ideas maravillosas que si todas esas ideas fuesen votadas, ¿vale?, democráticamente, y el pueblo entendiese entendiese, no, yo sé que lo van a entender, porque una de las cosas que vamos a plantear aquí es cómo llevar esto al pueblo. Bueno, si lográramos que nosotros nos pusiésemos de acuerdo, primero participáramos y escucháramos, y luego empezáramos a trabajar en pos de todo lo que se va a plantear ahí, íbamos a construir, yo os aseguro, la mejor nación del mundo, porque precisamente basado en no copiar, sino en aprender, que yo digo que no hay casualidad, ¿vale? Todo lo que hemos tenido que salir, lo hemos hecho por algo, nos hemos salido de nuestra caverna de Platón y hemos podido estar fuera, hemos podido aprender. Yo estoy en España y la verdad que España, dentro de todas las cosas que todo el mundo sabe que está pasando, a mí me enriquece, porque yo sé que eso no lo voy a permitir en Cuba. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que vengan a escuchar un montón de ponencias que todas, desde la A a la Z, van a proporcionar que luego en su conjunto Cuba, a nivel de pacto social, a nivel de gobernabilidad, a nivel de constitución, a nivel jurídico, educacional, sanidad, integración de la tercera edad, cómo integrar a la juventud, cómo poner un plan que poco a poco nos vaya rompiendo ese daño antropológico, cómo todo. Cuando todo eso se plantea, la gente tendrá la oportunidad no solo de escuchar, sino también de interactuar. Es decir, que de ahí va a salir algo tan bonito. No va a salir una nación, no va a salir una sola idea, van a salir primeramente cosas que se exponen. Y yo les voy a explicar por qué, señor Pfizer, yo quiero que la gente lo entienda. El ser humano no es capaz de dar un paso sin saber hacia dónde va. El 11J fue espontáneo, ya lo hicieron. Todos estábamos esperando que los cubanos hiciesen algo así, pero no nos preparamos, ninguno, ni los de adentro ni los de afuera. Nos preparamos para afrontar un momento como ese. Ahora, ellos sí que vivieron la realidad esa, y ellos sí que han vivido el después de esa realidad, que ha sido un engrosamiento total de toda la manipulación y de todo lo que los venían haciendo durante tantos años. Pues ahora es el triple, como se dice vulgarmente, a la cara. Ya no tienen escrúpulos, ya no se esconden. Ahora son los mayorales calificados, sí, porque me toca. Entonces, el pueblo cubano, ¿qué es lo que sabe que tiene a cambio de volver a protestar? Pues esto. Bueno, vamos a enseñarle que si vuelven a protestar, no solo tienen esa alternativa, sino tendrán la posibilidad de tener una economía de esta manera, una gobernabilidad de esta manera, una de sus derechos, sus esto, lo otro. Vamos a empezar a hacerlo. Y hay un plan muy bonito, que
Obviamente no voy a revelar, a decir absolutamente nada, pero es un plan muy bonito que une a los que estamos fuera con los que estamos dentro activamente. Y eso es imparable. La dictadura no puede parar el aire, la dictadura no puede parar el sol, ni puede parar a las ideas de libertad. Y cuando me dicen a una persona, tú por aquí no vas a ser libre, la persona busca por otro lado, o por otro lado, o por arriba, o por abajo, hasta que lo encuentra. Y eso lo estamos haciendo. Y el Congreso va por Cuba, es una forma más, un vehículo más de que si hasta ahora no lo hemos logrado, venga, vamos a ver si ahora podemos hacerlo. Entonces mi invitación es, vengan, aquí no hay protagonismo, aquí no se va a decir cómo tiene que ser la nación cubana, aquí se le va a exponer a los cubanos que a partir de una iniciativa que hay, que no es más importante que las demás, van a poder por primera vez, al margen de la dictadura, hacer elecciones de todas y cada una de las cosas de cómo ellos quieren que sea una Cuba democrática postdictadura. Y cuando ellos empiecen a visualizar toda esa información y a cómo ellos quieren su futuro, pues ya no vamos a decirle lo que va a pasar, porque el mango cuando está maduro se cae solo de la mata. Eso es así. Muchas gracias. Mira, me gustaría ver si ustedes creen posible que de alguna manera la gente que está dentro de Cuba pudiera participar en este congreso que se va a celebrar en Barcelona, España, quizás mandando por correo, quizás mandando por WhatsApp, quizás sus ponencias, sus puntos de vista, y a ver de qué manera se pudieran quizás publicar, hacerse llegar, de qué manera pudiéramos hacer que la gente que esté dentro de Cuba pudiera participar también en ese congreso que ustedes están planificando. Vale. Mira, nosotros estamos pidiendo una participación física por un motivo muy necesario. Como comunidad opositora, no tenemos, de cara a las organizaciones gubernamentales, no ven a una comunidad unida como para poder tomar en serio nuestras peticiones fuera de Cuba. Entonces, queremos que creemos ese escenario donde no puedan decir o no nos tomen en serio. Un escenario donde tengan que decir, wow, tenemos que mirar a esta gente, tenemos que escuchar a esta gente. Vale, obviamente no puede ser todo lo que quisiéramos porque el lugar tiene su limitación, ¿no? Su capacidad. Entonces el aforo no es todo lo que quisiéramos. Pero obviamente, cuando te estoy hablando de iniciativas, hay iniciativas que se han fraguado y se están desarrollando y se han desarrollado dentro de Cuba. Son personas que ni tan siquiera han podido explorar fuera de Cuba, más allá que lo que es el mundo online o informaciones familiares, pero tienen las cosas muy claras. Entonces, obviamente, esas exposiciones, si ellos no van a poder venir, cosa que no puedo descartar, ni puedo decir mucho, porque ya sabes que cuando dices mucho contra esta gente, todo es complicado, pero como mínimo, de una manera u otra, esa gente va a tener su presencia dentro del Congreso. Primero, porque tienen la idea. Segundo, porque son cubanos y han desarrollado un proyecto y tienen derecho, y porque los proyectos de ellos vale la pena que se escuchen. Además, sabes que una cosa, licenciado, que hay mucha desinformación entre nosotros los cubanos, incluidos los que estamos fuera. Muchos de nosotros los cubanos no conocemos ni la mitad de las cosas de propuestas que han trabajado otros cubanos. Y no puedo mencionar porque no voy a avivar giles, ¿no? Pero yo repito que cuando escuchen las propuestas y a esos cubanos a los que ni tan siquiera son conocidos, que tienen, se van a enamorar de la nación que podemos llegar a construir. Te decía y te pregunto a la vez, ¿crees que sería factible que esas ponencias se pudieran, las que están más calificadas, recoger, por ejemplo, y después publicarse todas en un libro? Que por cierto, eso no es costoso, porque eso ahora hay una manera de publicarlo en Amazon de gratis, prácticamente. Uh-huh. ¿Crees que eso sería posible? Porque me parece que sería bueno quizás reunir
todas esas ponencias, las que tengan calidad, por supuesto. Y, bueno, mira, yo le voy a contestar que sí, que tenemos un método para que esas ponencias se recojan. Y no había pensado en publicarla, no había pensado en eso. Mi pensamiento es que llegue al cubano, que es el protagonista de todo esto, ¿no? Pero sí que estaría muy bien, porque sí hay una cosa que yo lo he dicho en otras reuniones, en otras entrevistas que me han hecho, que para mí esta reunión, este congreso, para mí es nuestro pacto de San Juan del siglo XXI. ¿Me explico? Sí. Entonces, obviamente, en algún lugar tiene que quedar plasmado. Entonces, esto yo digo que va a ser histórico, que va a haber un antes y un después. Yo no estoy diciendo que vayamos a liberar a Cuba, no, estoy diciendo que aquí, que es donde se liberan las cosas, va a haber un cambio. Yo te voy a poner en contacto con un editor, Armando Añel, que es el editor de los escritores dentro de Cuba, o sea, Puente a la Vista. Y yo te aseguro, y eso no va a costar casi nada prácticamente, porque es lógicamente lo que va a cobrar la mano de obra. No pasará de $300, $400 por contratado, y eso lo ponemos entre todos y lo publicamos. Pero sí me interesaría que eso quedara publicado como un libro, porque ¿qué sucede? Ahora sucedió en la reunión de jefes de Estado en Europa. ¿Y sabes qué? Me han llamado pidiéndome el pacto social, nada menos que jefes de Estado y gente de la Unión Europea. Gracias a Dios, yo lo publiqué, tengo un libro publicado y estoy precisamente haciéndoselo llegar. Pero ellos necesitan que los cubanos demostremos que tenemos un proyecto de país, porque como tú dijiste ahorita, si no sabemos a dónde vamos, no vamos a llegar a ninguna parte. A ninguna parte. Esa es la realidad. Entonces, José, estamos en YouTube. Si quieres puede entrar, porque estoy ahora en una conferencia. Gracias. Entra a YouTube, al Pacto Social Postmoderno, y nos verás ahí. Gracias. Te llamo ahorita. Entonces, eso sería una cosa. Así que fíjate que ya nos ha surgido un par de ideas, ¿no? Primero, ahora yo te voy a proponer otra idea. ¿Qué te parece si todas las personas que ya tú conoces que tienen ponencia, no comenzamos ya a que ellos comiencen a darle publicidad, a darle promoción a la conferencia que ellos van a presentar en el evento? Por ejemplo, puede venir alguien que tenga una propuesta sobre agricultura o sobre la propiedad privada, y nosotros lo invitamos aquí y esa persona da una conferencia sobre lo que va a ser su ponencia en el Congreso. Y así quizás las ponencias van teniendo más amplitud, se van conociendo más y la gente se va además puliendo, porque ahí la gente se va a dar cuenta de cuáles son las preguntas posibles que le van a hacer, cuáles son los espacios vacíos que tiene su conferencia, cuáles son los errores que pueden tener. Si eso es así, yo te propongo crear un espacio en esta página, que es la página del Pacto Social, donde pueden venir todos un día a la semana, un día uno, otro día otro, a exponer su proyecto, para que ya la gente vaya conociendo y preparando a la gente. Igual que con un artista va a haber una promoción que comienza tiempo atrás a divulgarla, a darle promoción. Me parece que sería bueno que nosotros comenzáramos a que la gente comience a preparar precisamente a darle publicidad a su conferencia, ¿verdad? A su propuesta. ¿Qué te parece? Vale, te explico. Obviamente eso formaría parte de crear un engagement, ¿no? De captar la atención, que la gente tuviese más información, pero estamos hablando de cubanos, ¿vale? Estamos hablando de cubanos donde no todos los cubanos han tenido la oportunidad de llegar a un nivel de conocimiento como el que tiene usted y muchos otros cubanos. Entonces, nosotros ahora mismo no estamos tan capacitados todavía
como para no autosabotearnos nosotros mismos. Esto que yo le voy a, que nosotros estamos haciendo, no hemos sido tampoco los pioneros en ello. Ha habido bastantes intentos de hacer algo como esto, bastantes intentos, y han querido pues utilizar el tema de quiénes son los ponentes como para crear esa expectativa, y lo que ha sucedido es que ha sido problemático al punto de no poder realizar lo que ellos querían hacer, porque han recibido ataques, si va este yo no voy, porque si esto, porque somos así todavía, estamos muy enfermos, tenemos ese daño, no tenemos muy claro que cuando tú tiras en una diana lo que tienes es que tirar al centro, y nuestro centro es la dictadura, y todo lo demás que hay alrededor son números y adornos. Entonces no somos capaces de disentir entre lo que creemos y en lo que queremos. Entonces ahora mismo sería poner en peligro, por la experiencia de otras personas que lo han intentado, decir quiénes son los ponentes. Yo creo que no es tan importante el mensajero como el mensaje. No puede ser más importante quién va a hablar de economía que yo le diga a la gente, participa, que hay modelos económicos maravillosos que permitirán que el pueblo cubano no caiga nuevamente en manos ni de un monopolio, ni de una dictadura, ni que los cubanos que no tienen un nivel de conocimiento ni económico, ni empresarial, ni de ningún tipo ahora mismo, después de haber estado reprimido tantos años, pasen a ser la mano laboral de alguien que venga con mucha pasta, y que ellos tengan que pasar muchísimos años y muchísimo tiempo para poder salir adelante, si pueden. Entonces, son modelos que traen consigo cosas que han puesto en marcha otros países y que funcionan extraordinariamente bien, y que su población ha pasado así a ser una población que sea el brazo real económico del país, y no el que trae el dinero de fuera, y no ¿sabes? Eso es uno de los ejemplos. Yo creo que no es más importante quién lo va a decir que esto. No es más importante quién va a decir cómo se va a integrar la juventud que está robando, que no quiere estudiar, o que escoge una carrera porque le dicen que esto es lo que te toca. No es más importante que quién viene a escuchar cómo sería ese modelo de integración, disculpa. No es más importante quién va a hablar de un modelo educativo que quien te explica todo el abanico de modelo educativo que deberíamos tener, ¿no? Yo creo que no es el mensaje, que es el mensaje, no el mensajero. Entonces, traerlo sería ese problema. Todavía seguimos juzgando a las personas innecesarias, cuando a los únicos que tenemos que juzgar es a los que nos mantienen separados, nos mantienen apaleados, empobrecidos y todo eso. Ok. Eso está interesante, pero me parece que cuando yo presenté el proyecto del Pacto Social, imagínate lo que me cayó encima, ¿no? Sí. Sí. Sin embargo, cada día el Pacto Social está recibiendo mayor empuje, hasta tal punto que yo estoy recibiendo invitaciones de jefes de Estado. ¿Okay? Hay jefes de Estado y de gobierno que me están pidiendo el Pacto Social, hay embajadores que me están pidiendo el Pacto Social, hay diputados que me están pidiendo el Pacto Social, pero hay universidades que me han pedido el Pacto Social para crear una maestría en ciencias políticas de determinada universidad. Hay universidades que me están invitando a dar conferencias sobre que cuando uno va camino del monte no puede detenerse en las piedras del camino. O como decía Miguel de Cervantes, ¿cómo se llama? Dejar Sancho que ladren los perros, señal de que cabalgamos. Sí. Exacto. Eso es muy importante, que hablen, que hablen, porque si no hablan no estás diciendo nada. Si no hablan no estás diciendo nada. Me parece que no es para promover a la persona en particular. Lo que sí me interesa es que se comiencen a hablar ya de los proyectos que tiene la gente. Eso sí que lo vamos a hacer. Eso sí que lo vamos a hablar de los proyectos, que es lo importante.
Así que si tú quieres, lo que podemos hacer es este espacio, dedicamos un día o dos a la semana para que vengas tú o cualquiera y el ponente que sea y comience cada uno de su proyecto, de lo que piensa decir, de lo que empieza a expresar, para que la gente ya comience a dominar. Mira, ya en Cuba hay una propuesta nueva de cómo debe hacer la agricultura. Hay alguien que está hablando bien de cómo deben manejarse los pequeños negocios. Hay gente que está hablando de cómo debe ser el sistema judicial. Hay quien habla, por ejemplo, de cómo debe ser el sistema de justicia. Por ejemplo, yo tengo en el Pacto Social una propuesta de cómo debe ser la justicia en Cuba. Yo pienso que el objetivo del derecho en Cuba debe ser la búsqueda de la justicia y de la equidad, no de la ley, porque la ley es la voluntad del gobierno. Exacto. Martí hablaba de justicia, no hablaba de la ley. La ley es la voluntad del gobierno y posiblemente la ley no sea justa. Tenemos que tener jueces capaces, un sistema judicial independiente para que sepa decir, no, esa ley está equivocada. Lo que le corresponde a este ciudadano es esto. Y así ir creando las condiciones necesarias para ir dando conciencia de una nueva sociabilidad, de una nueva institucionalidad. ¿Para qué fecha más o menos ustedes tienen ideado el Congreso? El Congreso es del día 2 al 5 de noviembre, ¿vale? Se va a dividir entre la mitad de tiempo ponencia y la otra mitad de tiempo es a micrófonos abiertos, porque las personas que van a ir allí pues también van a tener el derecho de decir lo que piensan de cada cosa que van a escuchar, ¿vale? Y más que nada no es una discusión ni un debate, es una aportación de ideas. Es una aportación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo en el concepto de Martí, que habla de la circulación de ideas, no el combate de las ideas. Yo el combate de las ideas no estoy de acuerdo, porque ninguna idea tiene por qué matar a otra. No. Ni por qué una idea tenga que lesionar a otra. Yo creo en la circulación de las ideas porque es posible que sobre una cosa tú tengas una idea y yo tenga otra. Y es posible que tu idea para este momento sea adecuada, pero es posible que tu idea pueda recoger parte de mi idea y mejorar tu idea. O es posible que tu idea para hoy no sea la adecuada, pero posiblemente sea la adecuada para mañana. Y entonces todas las ideas yo creo que deben respetarse y deben de estudiarse. Yo no creo en ese combate de la idea, yo no creo en esos debates. No hay ideas ni mejores ni peores, no hay ideas tontas, no hay ideas equivocadas, son ideas. Y cada idea, pues, oye, pues se podrá, imagínate, por ejemplo, una idea muy sencilla, licenciado, una idea muy sencilla. La gente vuelve a ver un estallido social, la gente esta vez lo hace correctamente, se mantiene en las calles y a las 72 horas se derroca esa dictadura. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? ¿Cómo se alimenta esas? Eso es así. Mira, a ver, esas son ideas que son las que queremos presentar allí, pero no las queremos decir solamente, ¿vale? Queremos hacer de ahí que las personas que vengan y que expongan esa idea, por ejemplo, vengan y les pongan y digan, bueno, ya nosotros hemos hablado con el gobierno tal que responderá en unas horas tanto y entonces tendremos tantos barcos de esto, alimentación, medicación, agua, ¿Me explico? Cosas así. Yo estoy de acuerdo. Incluso hay que ir preparando a las personas, para los líderes de cada municipio, tienen que irse preparando para ver quiénes van a tomar el liderazgo de un municipio. Por ejemplo, yo aquí participé en unas elecciones para la Universidad de Puerto Rico. El equipo de nosotros que estaba preparándose para asumir la dirección de la Universidad de Puerto Rico, donde yo era profesor, el grupo de nosotros, que lo dirigía el profesor Héctor Ríos Mauri, que era el que aspiraba a ser el decano de la Universidad de Puerto Rico, y yo era el de los asuntos jurídicos. 3 años atrás ya nosotros nos estábamos preparando, de modo que cuando llegó el día de las elecciones, que al otro día los que estaban se fueron y nosotros asumimos, ya yo dominaba la dirección jurídica. Cuando yo llegué allí ya yo sabía en qué estado estaba cada caso, qué es lo que había que hacer en la dirección jurídica, y eso fue
de ahora por ahorita. Ahora, yo veo que mucha gente se prepara en Cuba como para ser el futuro dictador, el futuro líder del país, pero ¿quién va a ser el alcalde de cada municipio? ¿Quién va a ser el que va a atender acueducto y alcantarillado de cada municipio? ¿Quién va a ser el secretario, por ejemplo, de deportes de cada municipio, el secretario de educación? Es decir, hay que ir diciéndole a cada persona, guiándoles para que ellos solitos vayan creando sus gobernabilidades para que en el futuro puedan haber nosotros, bueno, esto es una cosa que ya yo lo he dicho incluso en otras entrevistas que me han hecho, lo que significa Cuba Democrática Digital. Cuba Democrática Digital no es nada más y nada menos que una base de datos que está tomado del ejemplo de lo que se hizo en Lituania, Serbia, Bosnia, ¿vale? Ellos crearon una base de datos dentro de blockchain, con la tecnología blockchain, que es descentralizada, que no se puede hacer un fraude, que es completamente transparente, donde se hacían todas las votaciones al estilo suizo. Desde los pequeños detalles, ¿quién va a ser el alcalde de Pogoloti? Por decir donde yo soy, ¿no? ¿Quién va a hacer esto? ¿Qué esto, lo otro? Y que los cubanos empiecen a saborear, al margen de estar en una dictadura, que empiecen a jugar como niños con la democracia. Eso es cuando así. Les guste practicarla, las van a arrebatar. Ahí es cuando lo van a hacer. Eso es así. Y ya se pudieran comenzar a hacer ensayos, a ver qué es lo que se puede. Mira, yo he estado en conversaciones, por ejemplo, con los líderes de la oposición de la isla de la Juventud. Entonces, ¿cómo se llama? Gobierno Nacional Pinero. Ajá. Entonces, yo les estaba hablando de ellos. Bueno, ¿y cómo vas a hacer? Y tú sabes que ellos tienen allí muchos de ellos sentimientos autonomistas, etc. Sí. Entonces yo les hablaba a ellos. Bueno, el problema es que el siglo XXI es de integración. Y la integración no quiere decir asimilación. Integración significa que mi plenitud quepa dentro de tu plenitud y tu plenitud quepa dentro de mi plenitud. Entonces, es el concepto del siglo XXI. Martí hablaba lograr la independencia de Cuba para lograr la integración de Cuba al mundo. Martí hablaba a las Américas y al mundo. Martí hablaba de integración, que no es lo mismo que asimilación. No. Pero es no estar separados. Bien. Nosotros me parece que podemos comenzar con eso. ¿Quién sabe si nos salen algunos ensayos con ese sistema que tú dices? Porque de una vez ya nosotros podemos dar cuenta quién es el líder de la oposición que a la gente de Guantánamo le gusta. Exactamente. A ver, está claro que hemos escuchado, como yo por lo menos he escuchado 5 o 6 iniciativas de consejos de transición. Y yo digo, vale, me parece muy bien. Deberían haber millones de iniciativas. Todos los cubanos tendríamos que estar aportando. Ahora, lo que tenemos que tener bien claro es que los que determinan tiene que ser el pueblo. Nosotros tenemos que basar las decisiones del país en las decisiones del pueblo, no en políticos. Los políticos son los meros trabajadores del pueblo. Ellos están ahí para servir, exactamente, para servir a ese pueblo. Entonces, basándonos en eso, deberíamos tener un montón de iniciativas y poder plantearla. ¿Cuál va a ser el consejo para la transición? Bueno, los consejos para la transición tendrán que empezar también a hacer los trabajos democráticos como se hacen, de presentarse, de trabajar en las calles, en los barrios, en las esquinas. Esos trabajos son los que nos van a favorecer, porque si la gente tiene que hacer una votación para saber post-dictadura cuál va a ser el Consejo para la Transición, que va a estar los 18 meses de gobernabilidad para volver a reconstruir todas las instancias del país, esa gente tendrá que hacer un trabajo dentro de Cuba, y ese es el trabajo que hoy el señor Pedro no estaría poniendo su vida en juego, porque estaría la Constitución del 40, estarían estas personas de los consejos para la transición, estarían los de la idea no sé cuánto, estarían los que quieren ser los jefes, los alcaldes, estarían los partidos políticos, estarían todos trabajando en sus candidaturas, en sus puntos de candidatura,
y eso estaría exacerbando y manteniendo activa las ganas de la libertad del pueblo cubano. Bueno, pues quedamos en eso. Te esperamos el martes a las 9 de la noche, hora de Cuba, que son las 9 de la noche, hora de Miami, las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, para que esté Lázaro también. Sí. Y para que tú expreses el proyecto, el Congreso, el que se va a dar, en virtud del cual la gente va a estar consensuando ideas para este proyecto de país que va a tener como columna vertebral el pacto social postmoderno, que se caracteriza por 5 aspectos fundamentales. Primero, consagrar como inviolables los derechos inalienables de la persona humana, que son esos derechos que no da ningún político ni ningún partido, sino que son esos derechos que brotan de la misma naturaleza humana, que lo tenemos por el solo hecho de venir a la vida. Segundo, que el soberano debe ser el ciudadano. ¿Por qué el ciudadano? Porque hasta ahora se ha dicho que pueblo, y el problema es que pueblo es un concepto ambiguo, que cuando se habla de pueblo no se sabe de quién está hablando, y en el pueblo el individuo se pierde, y en definitiva Exacto. Comienza a hablar por el pueblo el líder, y el líder lo que está diciendo es su propia voluntad, no la voluntad de cada uno de nosotros. Y de Castro hablaba, nosotros el pueblo, mentira, no consultaba a nadie, era él exactamente el único que se entendía que era el pueblo. Hablaba 7 horas para que los demás se durmieran, se aburrieran o lo que fuera, pero solo hablaba él. Eso es así. Entonces, la otra cosa que me parece que no podemos perder de vista es que hay que crear instituciones donde el ciudadano, que sea el soberano, sea quien las cree y las domine. Es decir, no puede ser el partido quien elija quién va a ser los jueces, por ejemplo, de Guam, sino deben ser los ciudadanos de Guanes que elijan quiénes son las personas que le van a hacer justicia, quiénes van a ser las personas que le van a hacer fiscal. ¿Por qué tiene que ser el partido? ¿Por qué los dirigentes del gobierno son los que van a estar designando quiénes van a ser las personas que van a estar en los cargos públicos? Cuando en definitiva quien necesita justicia, quien necesita que lo atiendan desde el Estado son los ciudadanos. Y además son los ciudadanos quienes les pagan con sus impuestos. Por tanto, el ciudadano es quien tiene que elegir quiénes son las personas que los van a servir. Entonces, pues, quedamos en eso. Nos vemos el jueves, digo, el martes que viene. El martes, sí. El martes que viene. Si tú quieres, me haces llegar algunas preguntas que tú quieres que te hagamos directamente. No, a mí me gusta que me pregunten y me gusta que me pongan en testitura, que yo lo que no sé responder, no lo respondo, pero me gusta que sea espontáneo. Nosotros no perdemos oportunidad de buscarle siempre las 4 patas al gato, y yo prefiero que esas personas que tienen alguna duda de lo que significa el Congreso la tengan bien clara, y además que si quieren entrar y hacer cualquier pregunta también son libres de hacerlo. Bien, entonces lo que quedamos es que para el martes tú vas a hacer una exposición de entrada, y después que tú hagas tu exposición nosotros te vamos a preguntar. Okay. Entonces, nada, le rogamos a todas las personas que tengan algo que aportar, que vayan preparando su tesis y ver de qué manera se la hacemos llegar al Congreso, para que el Congreso, pues, algunas no podrán participar, me imagino, directamente, porque no podrán ir allá a Barcelona, pero la podrán hacer llegar por video. La pueden hacer llegar por video, la pueden hacer llegar por email, pueden hacerla llegar, pero no va a haber, siempre es mejor que tengan, si no pueden venir ellos, una representación. Casi todas las organizaciones dentro de Cuba que tienen proyectos buenos hechos, casi todas tienen gente representante fuera de Cuba. Sí, pero recuerda, siempre tratemos de buscar que personas individuales y no a través de representantes políticos se proyecten, ¿sabes? Eso sería... Sí, no, pero hay un tema, ¿no? Que eso es como, mi hijo es mío, ¿no? Y sí, yo se lo puedo dar a la cuidadora, pero nunca va a reaccionar ante las cosas como reaccionaría yo. Sí, entonces tampoco queremos
que los proyectos no se sientan representados como como piensa o como lo siente el creador. El creador, eso es así. Por eso tiene que ser alguien, porque no es alguien ajeno ni a dedo, no, es una persona que forma parte incluso del mismo grupo, ¿vale? Que trabajan en conjunto, simplemente que esa persona está fuera. Pero yo no digo nada, yo sigo queriendo que vengan las personas que lo representan. No está en mis manos. Sí, sí. Está, bueno, los trámites sí, pero el resultado no. Pero me imagino que la gente que está dentro de Cuba indudablemente va a tener muchas dificultades y hay mucha gente con buenas ideas que no están representados por nadie en particular, ¿sabes? Exactamente. Sí. Y entonces esa gente, bueno, que lo envíen por WhatsApp, que lo envíen por email, que lo envíen por video. Para eso, indudablemente me imagino que ustedes van a crear un WhatsApp, un correo electrónico o algún lugar donde la gente podrá enviar eso. Exacto, tenemos el correo electrónico que en la landing page que nosotros hemos creado, donde tenemos un pequeño vídeo que explicamos y donde la gente se inscribe, ¿vale? Porque es importante. El aforo, por repetir, el aforo es pequeño. Nosotros no podemos, no tenemos dinero para el WAC Center, ¿no? Para tanta capacidad, no lo tenemos, no nos financia nadie. Entonces, obviamente es limitado el aforo. Y es importante que en ese link, que yo después se lo paso para que el martes esté puesto en el programa, la gente entre y se inscriba ahí y los pasos le van a explicar. Luego le va de haberse escrito, le va a llegar todo el planning de todas las ponencias, hora por hora, todo lo tenemos muy bien calculado, todo muy bien cronometrado y hay espacios para todo. Sí, porque hay personas, discúlpame, hay personas que me dicen, bueno, sí, mucho futuro, cuando lo primero que hay que tumbar la dictadura. Cuando estamos hablando de ponencia, hay ponencias que son también cómo derrocar a la dictadura. Cuando empecé a hablar lo dije, son ponencias donde necesitamos la colaboración de todos, dentro y fuera de la isla. Bueno, a esas personas que dicen que primero que hay que tumbar la dictadura, bueno, están equivocados, ¿sabes? Primero hay que saber qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo se llama? Veo al final un piano muy precioso, piano de cola. De cola. ¿Quién es la pianista? ¿Quién no, yo no soy pianista, mi madre sí que tocaba piano. Fue algo que inculcó mi abuela, yo aprendí muy poquito y luego no tuve el valor de seguirlo. Pero de todas formas, no te lo creas, esto es un fondo de pantalla. No, tú me has llamado porque el señor Pedro, y como yo lo adoro, aquí estoy con mi bata de casa de sábado que habíamos salido de la piscina, me puse el pañuelo y dije, bueno, vamos a conectarnos que hay que apoyar. Bueno, pues hasta el martes, si Dios quiere. Bueno, hasta el martes, Faisal. Muchísimas gracias. Chao. Bye. Patria, vida y libertad. Siempre tengo que decir.